Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos al padre Oshin. Padre, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Qué gusto tenerlo hoy aquí y que usted dé su testimonio. Bueno, pues nada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era su infancia? Gracias, Cristina. Me llamo Padre Oshin. Soy del norte, de la provincia de Dublín llamada Swords. Mis padres son de la parte más al noroeste que se llama Donegal. Soy el mayor de 4 hermanos. Crecí en una zona de Dublín que estaba solo apenas desarrollándose. En mi infancia era inocente y en nuestra casa estuve protegido de la influencia de la droga o cualquier otra tentación para los jóvenes en mi primera infancia. Fui bendecido con padres muy buenos. No eran perfectos. Como en cualquier casa, había dificultades. Creciendo, puedo confesar que era egoísta, que era antipático con uno de mis hermanos. Tenía una buena infancia, aunque había momentos en que luchaba contra ciertas cosas, como no teniendo amigos en un momento, o que me faltaba la confianza en mí mismo, que me hacía ser egoísta o malhumorado. Y después, como adolescente, siendo expuesto a ciertas cosas y cediendo a ciertos pecados, afortunadamente no tan mal como hoy en día, pero tenía una vida normal, incluso hasta virtuosa como niño. Ok, entonces, ¿diría que tenía una relación con Dios antes de salirse del camino? Yo diría que siempre tuve fe. Fui bendecido. El tío de mi madre fue un monje de Montmary, trapense, y la tía de mi madre estaba con las Hermanas de la Misericordia. E incluso mi propia madre rompió con mi padre, se fue y entró con las hermanas. Pero vio con el tiempo que no era su llamada, lo dejó y volvió a casa. Y su primo fue sacerdote. Entonces había por el lado de mi madre una manifestación de fe, y la cultura de nuestro país en ese tiempo era que todo el mundo iba a la iglesia. Personalmente sí tenía fe. Cada mes de marzo hacía una novena a San Francisco Javier y como adolescente fui a Loughdeer e hice varias peregrinaciones, pero era una fe muy sencilla. No tenía nociones de una relación personal con Dios, sino como mucho de la cultura irlandesa, muy moralista, diciendo tus oraciones con devoción y no mucho más. Muy poca catequesis, de verdad. ¿Y cómo fueron los años de instituto? Fueron años de una mezcla de inseguridades que casi todos los jóvenes padecen en algún momento, y algunas bendiciones muy bonitas, como ir a Francia en el verano y pudiendo experimentar un intercambio académico, yendo a Gatchak, haciendo campamentos de verano, esas cosas, cediendo a los pecados frecuentes de los adolescentes de beber. Pero afortunadamente no fue peor que eso. Pero ciertamente caí también en mucho egoísmo, absorto en mí mismo, y en el orgullo, de una manera muy profunda, pero nunca perdí la fe. En un momento dado ha mencionado que estaba en un viaje en Asia. ¿Esto fue después del instituto? Sí, fui a la Universidad de Dublín en la City. Estudié negocios y finanzas. Trabajé un año en finanzas y me fui de excursión con mi mochila durante 16 meses. Recibí muchas bendiciones de eso, estando expuesto a nuevas culturas, la gente del mundo, viendo la belleza de sus países y los paisajes, el clima, la gente y el amor a la gente, y en eso, que fue todo bueno, sí empecé a alejarme de la seguridad y las estructuras de mi gente, mi país y mi sociedad. Acabé en una vida de mucha impureza y, simultáneamente, hice cosas de aventura
que se hicieron cada vez más desenfrenadas, como nadar con cocodrilos, perseguir serpientes, saltar desde cascadas. Y poco a poco, en medio de todo eso, la gente que hacía cosas similares a mí se iban matando. Y tuve una experiencia donde Dios me lo dejó claro, que sin ninguna acusación o condenación, sino muy clarito que si seguía en esa dirección no llegaría al cielo, sino que iría al infierno. Pero no era como una condenación, como si Dios te dijera, te vas a ir al infierno y arderás. Era más bien un, ahí es a donde vas. Y era sabía que era de Dios, que me estaba hablando a mí. Y de esto me di cuenta que con la gracia de Dios me iba dando cuenta de que la manera en que había vivido mi vida, no solo en Asia, también mirando atrás, que tenía la gracia de reconocer el egoísmo, la avaricia, el orgullo, ira y tantas otras cosas que habían estado allí tanto tiempo y no las había reconocido quizás porque no eran tan visibles o no eran dramáticas, pero existían, eran reales y tuve un profundo arrepentimiento por cómo había vivido mi vida. Y por primera vez recé desde mi corazón. Era una oración sin palabras, pero fue un grito desde mi corazón. Y tuve una experiencia poderosa de la misericordia de Dios. Y de eso, la primera cosa que entendí era que Él quería que volviese a ir a misa los domingos. Fue interesante porque no era dejar de ser impuro, sino vuelve a misa los domingos. Y cuando estaba viajando por Asia, pude ver y experimentar de primera mano paisajes espectaculares. Y no había cámaras digitales en ese tiempo. Por aquel entonces tenía una antigua cámara de carrete. Y mi cámara era mi ídolo. La amaba con todo mi ser, la adoraba y me encantaba hacer fotos de esos paisajes espectaculares. Y cada vez que podía haber ido a misa un domingo, una vez estaba en una isla al lado del mar, pero cuando podía y no iba, el Señor le hacía algo a mi cámara. Me la robaron, se cayó al agua, se rompía. De repente me daba cuenta, podía haber ido a misa hoy, domingo, pero no fui porque esta persona estaba conmigo y no quería sentirme avergonzado o me preocupaba lo que pensaran de mí. A ver, cuando usted buscaba a través de los gozos de la aventura, ¿nunca se paró a pensar que quizás buscaba algo en ese descubrir? ¿O que quizás sentía una vaciedad y andaba buscando algo? Yo no diría que en ese momento sentía una vaciedad, sino que tenía 24 años, quería vivir la vida al máximo. No diría que sentía vacío en ese momento. Sí, trabajé en Sydney por unos 6 o 7 meses y tuve que tomar la decisión de si me quedaba en Sydney o volvía a casa. Y en ese momento me di cuenta que aunque me encantaba el clima, la gente, el tiempo, el hacer surf, todo eso, sabía que dentro de mí había una vaciedad y había algo que me faltaba y que debía volver a casa. Y esto me puso en el buen camino. Cuando volví, sabía que debía ir a confesarme y en mi estupidez o la ceguera que Dios permitió, pensé para mis adentros, ¿dónde puedo ir para confesarme? Pues sé que puedo confesarme en Knock, que está al otro lado del país. Entonces, aunque estuve fuera 16 meses, mi madre consiguió verme un día y después me monté en un autobús para hacer un viaje de 5 horas cruzando el país solo para confesarme, no dándome cuenta de que podía haber caminado 10 minutos. Pero valió la pena y Nuestra Señora tenía su mano extendida sobre todo. Entré, vi a un sacerdote mayor y pensé, este sacerdote le va a dar un infarto cuando escuche lo que le voy a decir. Pero él sacó una hoja de papel, puso un punto negro y dijo, esto representa tus pecados. Y después, un poco dramáticamente, lo hizo trizas y dijo,
esto es lo que Dios está haciendo a tus pecados. Y ahora tienes una nueva vida. Fue un momento muy poderoso. Algunos días después de esto, estaba en casa de un amigo y su madre me empezó a mostrar fotos de Medjugorje y por primera vez estaba un poco abierto e interesado en ello. Y 2 días más tarde otro vecino nos llamó a la puerta a las 11:30 de la noche y me ofreció un billete para ir a Medjugorje al día siguiente. Nuestra Señora me había puesto en el carril rápido. Era como si te dijera, te cojo mientras puedo antes de que te distraigas. Y me llevó allí. Entonces estuve en Medjugorje durante una semana. Conocí a un sacerdote genial y maravilloso que se llama Padre Aidan Carroll y a miembros del grupo de oración de jóvenes. Me di cuenta de que eran jóvenes adultos, que eran perfectamente sanos, disfrutando de la vida y de las cosas buenas de la cultura irlandesa, pero viviendo su fe. Y además tuve algunas experiencias muy profundas en Medjugorje del amor de Dios y su misericordia. Y tuve la gracia de reconocer que esto es la Iglesia, empezando por Dios. Los sacramentos son reales, las enseñanzas son verdaderas. Y de este punto en adelante tuve muy clara distinción entre la Iglesia, siendo de verdad el cuerpo de Cristo, y los sacerdotes que pueden ser pecadores o santos. Y gracias a esta claridad en Medjugorje nunca me afectaron los escándalos que a tantos les quitó la fe, y tuve esta distinción muy clara, que la Iglesia es de Dios, pero la gente puede ser muy diferente. La Iglesia, los sacramentos y las enseñanzas nos han sido dados por Él y puedo confiar en Él. A ver, no sé si es volver un poco para atrás, pero cuando dice que tenía la necesidad de volver a la misa, ¿esto lo hace antes de confesarse o después? ¿O porque sentía realmente esa necesidad, ese anhelo de la Eucaristía? La experiencia fue que Dios siempre me lo había puesto en el corazón, que siempre me ayudaba, de modo que encontraba una misa, aunque fuera en tailandés, vietnamita o indonesio, el idioma que fuera, o aún en ciudades gigantes donde quizás solo había una iglesia católica. De algún modo era capaz de encontrarla e ir a misa. Y ciertamente debería haberme confesado antes, pero no sabía esto. Y Dios nos dice a nosotros lo que debemos hacer en una cierta secuencia, pero Él no está limitado por eso. Pero me hizo volver y después me hizo volver a la confesión. Creo que Él y Nuestra Señora querían que hiciera mi confesión en Knock. Vale, volvemos otra vez a Medjugorje. Entonces, después de haber realizado esta experiencia de Medjugorje, ¿cómo cambia su vida? ¿Cómo, no sé, cómo hace el clic en el cambio? Creo que la cosa más grande es que, a través de Medjugorje, me fue ofrecida una espiritualidad, una manera de vivir la fe que no conocía antes, una manera que tenía sentido, una manera que resonó en mi corazón y que tuvo consecuencias reales y concretas en mi vida. En aquel entonces estaba haciendo ayunos. Desde aquella primera vez en Medjugorje nunca jamás luché por mantener la pureza, que fue una gracia enorme. Y mensualmente, yendo a confesarme, y cada semana o cada 2 semanas después de este viaje a Medjugorje, desde entonces, que ha sido otra enorme fuente de gracia y crecimiento para mí, porque cuando lo presentes todo delante de Dios, a menudo el Señor habla a través de sus sacerdotes en la confesión y creces en conocimiento de ti mismo, creces en la virtud y creces en tu humanidad. Y de una manera muy fuerte me dijeron de leer las Escrituras. Es una manera increíble de dejar que Dios nos hable. Una de las cosas más potentes de esto fue cuando empecé a leer la Biblia. Fue tan vivo. Y me acuerdo de una noche en particular leyéndola en mi cama, leyendo la carta de Santiago. Leí las palabras que dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? Entonces realmente no tienes fe. Y estas palabras me llamaron la atención. Sabía que tenía que hacer algo. Entonces rápidamente el Señor me hizo encontrar un pequeño grupo donde rezábamos delante del Santísimo durante 1 hora y media. Después cenábamos.
y salíamos a servir a los pobres de Dublín. Entonces, antes salía a beber los viernes por la noche después del trabajo y ahora estaba saliendo a servir a los pobres hasta la 1, las 2 de la madrugada. Era una experiencia llena de gracia y de mucha alegría, y a través de esto me encontré con gente en Dublín que estaba viviendo el Evangelio radicalmente y pensé: ¡guau! Eso se puede hacer, es real. Es gente ordinaria, hace eso. No solo son los santos. Esto fue muy poderoso y fue otro fruto de Medjugorje. Y por último y más importante, la importancia de la misa y la adoración como una fuente constante de gracia y oportunidades de encuentro con el Señor desde entonces. Vale, tiene ese grupo que le ayuda en la formación y a poner su fe en marcha, pero ¿cómo descubre su vocación al sacerdocio después de todo esto? Yo volví a mi trabajo de servicios financieros y el Señor me hizo muy apostólico, ayudando con la Legión de María, evangelizando en la calle, el grupo de San Vicente de Paúl, el Subrun y otras cosas, y adoración frecuente. Y así, poco a poco, un día en particular estaba en la iglesia de mi pueblo y tuve una llamada muy clara al sacerdocio. Me asustó, me intimidó, sacudió mi vida de oración. Y a ser sincero, tuve mis más y mis menos por varios años con esto. A veces lo que yo veía en algunos sacerdotes no me inspiraba, y después había otros sacerdotes como el padre Aidan Carroll y algunos más que sí me inspiraban. Y lo que escuché de Maynooth no me inspiraba. Y considerándolo todo, tenía dudas sobre mí mismo, preguntándome si podría hacerlo, no dándome cuenta de que en realidad es Dios quien lo hace a través de ti, y mis propias luchas y mis debilidades. Era como un balancín yendo hacia adelante y hacia atrás. Y así hasta un viaje en particular a Medjugorje, en el que dije a Nuestra Señora: me lo tienes que decir claro. Y sin exagerar, cada persona en la calle, personas completamente desconocidas, me venían preguntándome si iba a ser sacerdote. Y a la mitad de la semana rugí a Nuestra Señora y le dije: ok, lo entiendo. Tuve una experiencia muy profunda. Me acuerdo en el día que me decidí, no sabiendo cómo sería, pero fue una decisión real en mi corazón y tuve una experiencia profunda con el crucifijo. Estaba haciendo el Vía Crucis. Olí un olor repugnante y asqueroso y pensé que era caca de cabra o algo, pero mientras me adelantaba me di cuenta de que el olor continuaba conmigo y nadie más lo olía. Me di cuenta de que olía a azufre, que normalmente es el signo del enemigo, y me di cuenta de que la decisión en mi corazón había provocado esta reacción, pero aún después de haber tomado esta decisión, tardé algunos años, 2, 3 años, para llegar de verdad a entregarme. Vale, ¿y cómo lo descubrió? Porque, a ver, es diferente ser sacerdote y religioso. Junto, quiero decir. ¿Cómo descubrió usted a los frailes? Lo que pasó es que fui bendecido al tener un sacerdote que se llamaba Padre Martin O'Connor para llevarme a Cristo, que fue destinado en Irlanda en ese momento. Me apunté a la diócesis de Dublín, que tenía un programa de discernimiento de 1 año, y asistí a esto cada mes, y al final tenía una... Yo pedí entrar, pero todo ese tiempo el Señor me había puesto una oración en mi corazón y la recé fielmente. Era simplemente: Señor, abre las puertas que tú quieres que se abran y cierra las puertas que tú quieres que se cierren, dándole pleno permiso. Con esto me sorprendió cuando me dijeron: sí, creemos que tienes la llamada al sacerdocio, estamos bastante seguros, pero creemos que es a la vida religiosa. Y eso fue algo que no estaba en mi horizonte, no me lo había planteado ni por un segundo. Pero cuando lo dijeron, mi corazón estaba ya cansado con el trabajo de finanzas, cansado de la vida secular, y deseaba algo más. Entonces volví al padre Martin O'Connor y le conté todo. Me dijo: pues puedo recomendarte 3 órdenes buenas. Mencionó los dominicos, otros,
y los frailes. Y cuando mencionó los frailes, mi corazón se sobresaltó. Sabía que era con ellos, pero no sabía quiénes eran, no sabía que los frailes eran franciscanos y, para ser sincero, ni sabía exactamente lo que son franciscanos. Pero él se las arregló para conseguirme una visita a los frailes en Londres, porque no estaban en Irlanda en ese tiempo. Y Dios tiene sentido del humor, y yo también, y a los dos nos gusta la aventura, pero era raro, y el vuelo de Dublín a Londres se retrasó por unas horas, y cuando llegué al aeropuerto de Stansted, perdí el autobús, y cuando al fin cogí el metro, como le dicen allí, hasta el punto este de la ciudad donde están los frailes, en una parte peligrosa de Londres, llegué a las 11:15 de la noche en vez de a las 7, que era cuando me esperaban. Y tiene una valla alrededor del convento porque es una zona peligrosa, y empecé a llamar al timbre continuamente en la valla, y los frailes, como franciscanos típicos, estaban completamente dormidos y nadie se levantaba. Entonces saqué el móvil y empecé a llamarles, y solo recibía el contestador automático. Nadie respondía, y ya eran las 11:30 de la noche, el metro cerrado. Casi más con ira de frustración, no esperando una respuesta, dije: Dios, ¿qué tengo que hacer ahora? Y recibí una respuesta muy clara: ¿qué haría San Francisco? Y pensé: pues es que no sé nada de San Francisco. Y miré para arriba a esa valla y me di cuenta, de algún modo, sé que él hubiera saltado la valla. Sabía que hubiera saltado la valla. Miré por aquí y por allá y encontré un sitio donde podía escalar, quizá unos 3,5 metros, 4, y cuando llegué arriba tenían algo que se llama brea, una pintura que nunca se seca para evitar que se escale por encima, y destrozó mi ropa. Me manché, salté al otro lado y había una ventana abierta. Pensé, si yo fuera un fraile y alguien entrara por mi ventana, seguramente le daría un puñetazo primero y después preguntaría quién es, así que no voy a hacer eso. Pero encontré un trozo de cartón y dormí fuera, y por la mañana los frailes pensaban que era uno de esos vagabundos. Esa fue mi primera presentación a los frailes. Padre, solo nos queda un momentín para lo último ya. ¿Cómo es su vida de franciscano? Y si esto le ha llenado de tal manera que no echa de menos su vida anterior, llena de aventuras y de cosas emocionantes. Cuando Dios me llevó a los frailes, pensé que sería todo oración y trabajo con los pobres, pero no me había dado cuenta de que estaría llena de tantas aventuras, aventuras en mi propio corazón, donde me han ayudado a crecer, sanándome de la ira, de la independencia, de miedos, de mi propia idea de que no valgo nada, pero también aventuras con los hermanos, que cuando he estado intentaban robar un coche, tantas aventuras y locuras. En Haití, tantas locuras. Dios nunca, las cosas buenas en tu corazón no las quita. Y mi vida como sacerdote ha sido bendecida sobremanera. Ver al Espíritu Santo obrar en personas es aún más emocionante que algunas cosas como paracaidismo o hacer puenting, que por cierto lo haría de nuevo si alguien quiere comprarme un billete. Y así la aventura continúa. Hay una frase preciosa que dice: la fe es una aventura fantástica confiando en Él. Y eso es así en mi propio corazón, en mi vida, con los hermanos. Y es un verdadero regalo y privilegio. Creo que es la conclusión perfecta a nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Padre, por haber venido a dar su testimonio. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, pues la aventura de ser cristiano requiere también de una mochila, de un buen calzado, de un buen traje. Este buen traje puede ser la confesión. Esa mochila debe estar llena siempre de amor, que es el que nos da nuestro Padre Dios, ¿vale? Y bueno, un buen calzado para poder ir sorteando las piedras del pecado. Así que sí, esto también es una aventura y es la mejor de todas. Gracias por estar ahí aquí con nosotros.